Buenas tardes, hermano, los saludo con la paz del Señor. Qué bueno que es tener la tecnología para poder compartir en este momento de, de aislamiento social, ¿no es cierto? Tener la tecnología para poder compartir la palabra. Quería compartirle dos versículos que para mí fueron de bendición y espero que para ustedes también lo sea. Quizás como esta manera de compartir la palabra, quizás la puedan ver personas. La diferencia es que uno en la iglesia, cuando comparte una palabra, la escuchan los hermanos, la escuchamos los que en ese momento estamos. La diferencia es que esta palabra quizás también la puedan ver hermanos o que por algún motivo no vienen, o gente que no conoce al Señor, o hermanos de otra iglesia. Es por eso que lo más importante siempre es lo que a mí me pasó, digamos, en mi vida es la bendición de haberlo recibido del Señor en mi corazón y, y de haber, que estoy seguro que fue de las decisiones que pude haber tomado en mi vida, fue la mejor, ¿no es cierto? En este momento donde está la pandemia, donde hay mucha gente que se pregunta por qué pasan las cosas o por qué tiene que pasar esto y mucha gente tiene miedo, ¿no es cierto? Qué importante que es eh, estar en el Señor, estar en la casa del Señor, ser parte de la iglesia, ¿no es cierto? Donde aprendemos, donde la palabra del Señor nos enseña a que hay momentos quizás difíciles en la vida, pero que Él nunca nos va a abandonar y siempre está con nosotros, ¿no? En esta tarde, la palabra que quería compartirle está en Segunda de Pedro, en el capítulo 3 versículo 9 dice: en el nombre del Señor le voy a leer la palabra, dice así: el Señor no retarda su promesa, según algunas la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, dice la palabra. Quizás, como es una época donde se habla, ¿no? De cuando el Señor va a venir a buscar a su iglesia, estuvimos, el hermano Álvaro nos instruyó un montón con la palabra y enseñando un montón de cosas del escenario político, geopolítico que está todo. Sabemos que la palabra nos enseña y muchos hermanos también en la iglesia nos enseñan siempre que digamos que está casi todo dispuesto, ¿no? Para que venga el Señor. No sabemos cuándo va a ser, pero sí sabemos digamos que las cosas están, que seguramente es la próxima, el próximo evento importante que va a suceder, según la Biblia, es el arrebatamiento, ¿no es cierto? Es por eso que la palabra del Señor, lo que estuve leyendo, ¿no? Que uno a veces habla con gente que, inclusive gente que son cristianos, y le habla del arrebatamiento, le habla de que el Señor va a volver otra vez, y es como que lo tienen como que es algo que por ahí no vaya a pasar, ¿no? O no lo creen, o lo tienen, lo menosprecian, ¿no es cierto? Y la palabra acá nos enseña a que el Señor está siendo paciente con nosotros. El Señor, en su infinito amor y misericordia, no quiere, como dice acá, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor quiere que todos nos vayamos con Él. El Señor quiere para todos las promesas que tiene la Biblia, ¿no es cierto? De bendición y de que cuando, o sea porque nos toque la muerte, o sea porque regrese el Señor por su iglesia, que todos nos vayamos con Él. Es por eso que el Señor está, digamos, este tiempo, ¿no? Este tiempo donde quizás muchos estén en sus casas, quizás angustiados, bueno, obviamente que hay gente por ahí no está trabajando, gente que el Señor quiere que usemos este tiempo, ¿no? Para, seguramente como para que uno pueda, digamos, pensar en las cosas espirituales, en las cosas de Dios, ¿no es cierto? Si quizás ibas a alguna iglesia o a la nuestra o cualquier otra iglesia y dejaste de congregarte quizás por algún problema, alguna diferencia con alguien, es un buen momento para dejar todo eso atrás y tener, digamos, como meta, tenerlo al Señor y dejar esas cosas, quizás diferencias, cosas que uno quizás a veces se equivoca también y,
y deja el camino del Señor, qué importante que es este momento para recapacitar y para entender que el Señor está siendo paciente en este momento, ¿no? El Señor todavía no vino por su iglesia porque está teniendo paciencia, ¿no es cierto? Entonces, y que quiere que todos nos arrepintamos y que todos, nos vayamos en presencia de Dios, ¿no? Entonces, en este tiempo, esta palabra me hizo, entender eso, ¿no es cierto? Que tenemos que, siempre hay cosas por ahí para cambiar, y lo importante que es arrepentirse y entregarle nuestras vidas al Señor, ¿no es cierto? Y en Apocalipsis, en el capítulo 21, del verso 1 al verso 4, dice Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron, ¿no? Entonces, esta promesa, ¿no es cierto?, de que el Señor va a venir por su iglesia, y esta promesa de una nueva Jerusalén, de una nueva ciudad que el Señor nos prepara, ¿no es cierto?, en este momento, tiene que ser para nosotros nuestra meta, ¿no es cierto? Es por eso que, como una vez escuché decir un comentario, ¿no?, de este momento, de esta pandemia que estamos atravesando, un comentario de un hermano que dice: nosotros los cristianos deberíamos ser lo que más paz deberíamos tener en medio del peor caos posible, ¿no? Este momento donde hay caos, donde hay temor, donde hay gente angustiada, nosotros debemos tener paz, esa paz que nos da el Señor, ¿no es cierto? Y pensar y tener como meta las cosas espirituales, las cosas de Dios. Y ya vuelvo a repetir, si pensando en estas cosas, en lo que Dios nos tiene preparado, si en vez de utilizar este tiempo para otras cosas, utilizamos este tiempo para entregar nuestras vidas al Señor, y quizás si alguno se haya ido de la iglesia, como decía antes, o de nuestra iglesia o cualquier otra iglesia, lo importante es que hoy con el teléfono podemos mandar un mensaje, podemos hacer un llamado. Seguramente en no mucho tiempo seguramente vuelvan las reuniones, que es algo esencial para nuestras vidas, ¿no? Poder ir a la iglesia y recibir la palabra y saludarnos con nuestros hermanos, que es hermoso, ¿no es cierto? Seguramente eso dentro de poco vuelva y podamos de a poquito ir normalizando todo eso y poder de vuelta estar juntos de nuestra iglesia y compartiendo la alabanza, ¿no es cierto? Pero en este momento donde no lo podemos hacer, utilicemos el tiempo que tengamos libre para entregar nuestra vida al Señor y para poder, pedirle al Señor que nos sane esas cosas que nos han alejado de Él, ¿no? Así que nada, quería compartirles esta palabra, que espero que sea de bendición para todos ustedes, ¿sí? Como lo fue también para mi vida, ¿sí? Así que les mando un saludo de parte de mi familia y mío, y que Dios los bendiga a todos. Amén.